Uribe declarado vendepatria. Sí, señores. Hace un par de días veíamos las coincidencias de Álvaro Uribe Vélez y las actuaciones de Daniel Noboa. Y para confirmar todo, el audio que termina por acabar a este señor que en su momento el mismo diario El País terminaba de difundir. Recordemos con las mismas palabras de Gustavo Bolívar, que él decía coincidencias. Acaba de decir nuestra embajadora en Ecuador, en el CDM, o sea, en el Consejo de Ministros, que 2 días antes que el presidente Noboa impusiera aranceles del 50% a Colombia, Álvaro Uribe estuvo en Ecuador y que un día antes de que lo subiera al 100%, Uribe también estuvo en Ecuador. Dice Gustavo Bolívar, coincidencias. Acá no es para sorprenderse ante este tipo de circunstancias, porque ya queda en evidencia el plan extranjero de Álvaro Uribe Vélez con Donald Trump, con el mismo Daniel Noboa, para llevar a la cárcel, para derrocar a nuestro presidente Gustavo Petro. ¿Qué decía la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco? Eran declaraciones bastante delicadas en el que terminaba de hundir a Álvaro Uribe Vélez. Durante el Consejo de Ministros en Ipiales, Nariño, la embajadora colombiana en Ecuador denunció visitas inusuales de líderes de la derecha, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, al Palacio de Carondelet. Según la diplomática, estos encuentros ocurrieron poco antes de que el gobierno ecuatoriano decidiera de forma unilateral incrementar al 100% los aranceles para los productos colombianos. Quería informarles que extrañamente o coincidencialmente, dos días antes de imponer el 50% de aranceles estuvo el expresidente Uribe en el Palacio de Carondelet y el miércoles pasado también estuvo y al otro día impusieron el 100%. Yo creo que son coincidencias muy extrañas que quería comunicarles. Sí, pura coincidencia. Y en el avión donde yo llegué el sábado venía el doctor Diego Molano con un equipo de personas que habían estado en una reunión con el presidente Noboa. La derecha colombiana no solo mantiene una postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro, sino que ha buscado desestabilizar mediante estrategias que incluso trascienden fronteras. Muestra de ello es que este sector celebró como un triunfo propio la llegada de Daniel Noboa a la presidencia de Ecuador. Esta cercanía busca, entre otros fines, desviar la atención de la crisis de seguridad y narcotráfico en el país vecino, mientras intenta golpear económicamente a una región cuyos sectores alternativos, campesinos y étnicos fueron claves para el ascenso de Petro, lo que se ve como una conspiración. Una de las principales regiones de soporte del gobierno de Gustavo Petro es el sur del país. Y golpear la economía del sur del país implicará quitarle aprobación también al gobierno. O eso es lo que ellos pretenden también. Porque como insisto, este no es un problema de carácter comercial. Aquí no habían, digamos, unos problemas de dumping o de subsidios que afectaran a la industria y el comercio ecuatoriano, sino es una medida de carácter político. Y las medidas de carácter político no las tiene que pensar así, las tiene que pensar en términos de cuál es el resultado que yo espero tener y seguramente también es de minar el apoyo que tiene el gobierno nacional en el sur del país. Mientras la derecha colombiana, liderada por Álvaro Uribe, desestima estas versiones y asegura no intervenir en asuntos internacionales, los intereses de este sector son cada vez más evidentes. Estos se alinean con las posturas de los Estados Unidos y su agenda de utilidad en la región y la cooperación militar en la frontera con Ecuador bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico. Todo esto ocurre en medio del actual contexto electoral que atraviesa Colombia. Y esa situación es desafortunadamente digamos así, un acicate, una oportunidad para que las élites políticas de los partidos que en algún momento puedan estar a favor o en contra de uno u otro candidato en nuestras elecciones en Colombia,
ayude a la intromisión que es bastante delicada y peligrosa. La agenda internacional de la derecha colombiana ha estado marcada por denuncias del primer mandatario colombiano relacionadas con la búsqueda de apoyos por parte de estos sectores políticos en los Estados Unidos con la idea de interferir en el país a como dé lugar, pretendiendo romper con la profundización de un gobierno progresista y de izquierda. Hernán Darío Tobar Gaitán. Ahí estamos, señores. Y para rematar, pues el mismo Álvaro Uribe Vélez lo dejaba al descubierto. Ecuador, gobierno y Cepeda tapan a sus socios de las FARC, causantes reales del problema. Hágame el bendito favor. Aquí es donde ellos quedan en total evidencia de los diferentes planes de Uribe Vélez de vender el territorio nacional. No es simplemente vender el territorio nacional, es derrocar a Petro, es derrocar a Petro. Y las entrevistas y los audios lo dejan en total descubierto. Petro hacía la pregunta, ¿quién estará diciendo mentiras? Fácil, fácil. Esos viajecitos de Álvaro Uribe Vélez a Ecuador no son de la noche a la mañana y porque sí, y por simplemente caprichos de este señor, sino es de todo el plan que está orquestando para tratar de derrocar a nuestro primer mandatario. Y recordemos, señores, el audio que lo deja en total evidencia. Esto lo revelaba El País de América. El audio sobre un supuesto complot de narcos que puso en alerta a Petro antes de su reunión con Trump. Y aquí es donde deja en total evidencia a Álvaro Uribe Vélez, de sus planes, de su manera de actuar para llegar sí o sí a la Casa de Nariño. Una grabación que tiene credibilidad en el gobierno refiere a un plan de narcos para acusar al presidente de Colombia de complicidad con el crimen. O sea, buscando de manera clara y directa que tumben a Petro. Que tumben a Pero Petro. quedó firmado en acta que se conformó un grupo especial avalado por la embajada Sí. de Estados Unidos, en el que se tiene que reportar cada mes, cada fin de mes, Sí. situaciones en frontera, con el objetivo de qué, de tener algo en contra de los de allá. Ajá. Claro. Entonces yo lo que grabé está contundente, ¿verdad? Lo que grabé es lo que dice este man de Nick. Sí. Lo que dice el man es en torno a nosotros. Lo que dice el man es, listo, dijo. ¿Quién se tiene identificado del frontera norte? Lado de Esmeraldas, Piponcho. Listo, dijo. Ahí está un man de Interpol. Verá, dijo. Haga las gestiones con los jueces de anticorrupción para solicitar la difusión roja. Del otro lado, ¿quién está? Araña. De ahí nos vamos a coger, dijo, porque la bronca que tiene Trump es que no dejaron extraditar al de allá de los comandos, entonces véale quién le sigue, Popeye, listo. Haga las gestiones, está. ¿Quién está de la Carolina Ramírez? Allá salió un bigotón, dijeron, pero dijeron que en Colombia lo tenían con otro alias, no sé. ¿Quién está de la Carolina? Listo, tramite. ¿Qué tenemos? Y empezaron con las organizaciones de otros países también. Entonces la misión que tengo yo es ir a la Interpol a retirar esas difusiones. Sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que quieren agarrarlo a uno de estos manes y hacerlo cantar en contra de Petro. Ya. Los gringos. Hey. ¿Sí me entienden? Nosotros casi no nos vamos a meter ahí, no los gringos. Entonces, no van a hacer una intervención como en Venezuela, eso es imposible. Sí. Pero, ni bien cambie el periodo, el man le van a caer es con
con todas las que tienen, hermano. Entonces nos dieron 3 meses para recopilar todo eso, y pues de ahí va a redes sociales, van periodistas, va todo, o sea, va todo. Va la Interpol de Colombia, va la Interpol de Ecuador y de todo eso. Entonces, pues ahorita, porque no puedo hablar mucho, le estoy cantando suave, ¿no? Pero esa reunión estuvo media potente. Uh-huh. Entonces la intención es esa, o sea, es eso, porque hay un grupo de militares de allá en Colombia que está cero con el gobierno. Sí, eso sí. Cero, inclusive a los manes les están pagando y les están pagando bien para voltársele al man. Delicada esa situación. Y tan raro que son narcos del Ecuador que están realizando este tipo de señalamientos de circunstancias. Y aquí es donde Camilo Romero, que conoce la región, exgobernador de Nariño, lo dejaba en evidencia. Álvaro Uribe Vélez actúa como un expresidente vendepatria. Ahora culpa a Petro y a Cepeda de lo que sucede en la frontera con Ecuador y exonera a Noboa cuando es justo su insensatez la que favorece a las mafias y marchita a nuestro comercio con aranceles infames del 100%. Que quede claro, la patria no se vende, se defiende a nuestra gente y su dignidad. Ni el truncito ecuatoriano ni el vendepatria colombiano. Pa'lante. Álvaro Uribe, un expresidente vendepatria. Y entonces el gobierno ecuatoriano ha dicho que ese arancel es para poder pagar la seguridad que le toca desarrollar allí. Tal como sucedió con Trump cuando atropelló a Colombia, ahora el uribismo justifica otro ataque a nuestro país, esta vez del Ecuador. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno Petro Cepeda. ¿Qué tal Uribe? Ahora acolitando y justificando la actuación arbitraria de Daniel Noboa de imponerle a Colombia el 100% de aranceles. Su relato el mismo de siempre, que Colombia no cree, que la responsabilidad es de Petro y ahora de Cepeda. El gobierno ecuatoriano alega que hace un gran esfuerzo en seguridad, que no lo hace el gobierno Petro. Colombia tiene cada vez más claro el talante difamatorio y vendepatria de Álvaro Uribe, que hace un expresidente de nuestro país congraciándose con un presidente de otro país que ataca a nuestra nación. No, Uribe, aquí los únicos responsables de lo que sucede en la frontera sur de nuestro país son Noboa y los grupos ilegales, que se sienten fortalecidos por la negativa de Noboa a seguir con la cooperación entre los dos países. Mientras Noboa quiebra a municipios y familias de nuestro país con el 100% de sus aranceles, Gustavo Petro responde con grandeza y con sensatez, permitiendo el comercio bilateral sin ninguna imposición. Que quede claro, nuestra patria no se vende, se defiende a nuestra gente y su dignidad. Ni el troncito ecuatoriano ni el vendepatria colombiano se saldrán con la suya. Pa'lante. Muy bien lo que nos da a conocer Camilo Romero. Para cerrar, miren el testimonio que en su momento nos daba a conocer Holman Morris y que vuelve a traer a colación este 15 de abril. Y es lo siguiente: están todos los elementos dados para un llamado indagatoria del expresidente Álvaro Uribe por las masacres del Aro, La Granja y el fallecimiento, ya sabemos qué es la palabra, de Jesús María Valle, dice el abogado Miguel Ángel del Río. Este testimonio clave del fallecimiento de Jesús María Valle, el señor Carlos Fernando Jaramillo, señala al coronel Plazas Acevedo como la persona que le disparó y que pues resultó desviviendo a Jesús María Valle. Y vamos a recordar este video y entrevista que deja en total evidencia a Álvaro Uribe Vélez. Yo llegué a la oficina de Jesús María como a eso de las 12:30 del día y estábamos conversando sobre la problemática principalmente de Ituango y de La Granja. En ese preciso instante entra uno de los señores, entró con un arma en la mano. Esa cara siempre la tuve en la memoria y la sigo teniendo, la misma cara. Entonces ese rostro lo vuelvo a encontrar como a finales del 2014, que veo en una foto que habían capturado al coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo en San Martín Meta.
e hice el reconocimiento del rostro de este caballero. Es decir, lo que usted quiere decir que uno de los sicarios o el sicario que mató a Jesús María Valle se estaría tratando del coronel retirado Plazas Acevedo. Exactamente. Es esta la foto. Es esta la foto a la que se refiere el testigo clave del asesinato de Jesús María Valle, Carlos Fernando Jaramillo Correa. Lo que Jesús María Valle le había contado a algunos de sus cercanos, de sus amigos, que ya le había él denunciado Jesús María Valle al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, la connivencia de paramilitares con la fuerza pública y con sectores civiles en Ituango, en El Aro, en donde se produjeron todas estas masacres. ¿Qué responsabilidad le cabría hoy? ¿Esto podría dar, digamos, para una vinculación, por lo menos a indagatoria, al expresidente Álvaro Uribe Vélez en este sentido? Muy buena pregunta, Mauricio. Dos declaraciones son fundamentales en el caso de Jesús María Valle. Una declaración de junio de 1997 que se da con ocasión a una visita que hace Jesús María Valle a la gobernación de Antioquia. Se sienta con el señor Álvaro Uribe Vélez y le comenta la existencia de grupos paramilitares detrás de algunas masacres. El señor Uribe Vélez desconoce o le desconoce en esa reunión la existencia de esos grupos y finalmente el señor Jesús María Valle sale para la Fiscalía General de la Nación a denunciar lo que él considera es una solidaridad o una connivencia, como usted lo advierte, Mauricio, entre Álvaro Uribe Vélez, las fuerzas de las autodefensas y miembros de la fuerza pública. Luego, y esto es mucho más complejo y mucho más sensible, el 3 de febrero del año 1998, es decir, 21 días antes de su asesinato, él vuelve a dar una declaración en la Fiscalía General de la Nación donde insiste precisamente en la relación de Álvaro Uribe Vélez con estas fuerzas de autodefensas en los crímenes y en las masacres. Pero además deja de reseñado en una parte final de esa declaración algo que siempre me ha llamado la atención y me ha atormentado desde el punto de vista personal y humano, y es que deja establecido Jesús María Valle que frente a la continuidad del poder de Álvaro Uribe Vélez y su relación con Pedro Juan Moreno, le ocurrirá como el poeta, dice Jesús María Valle advirtiendo: ven, señora muerte, que soy un niño de sal sobre tu falda. 20 días después, Mauricio, Jesús María Valle es acribillado en su oficina. Y para responderle su pregunta, sí, la Fiscalía General de la Nación ha adelantado una rigurosa investigación y están todos los elementos establecidos para un llamado de indagatoria de Álvaro Uribe Vélez por este homicidio. ¿Que podría producirse, diga usted, en estas semanas siguientes? Esperemos que sea lo antes posible. Repito, el recaudo probatorio ha sido importante y creo que están los indicios suficientes precisamente para que una indagatoria sea materializada. Ahí está, todo más que claro y en evidencia, con pruebas contundentes contra este señor. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Los invito a que por favor dejen su like, su comentario y me ayuden a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.